Eh, bueno, no sé si leyeron o miraron por arriba la actividad del taller, igual no es que era un requerimiento, pero bueno. La idea es que en la primera parte del taller, antes de mirar los videitos experimentales que preparó Vicente, eh, vamos a armar un diagrama de Frost y vamos a darle vueltas y tratar de interpretarlos, a ver si se habitúan un poco a eso, ¿sí? Yo sé que en problemas estuvieron trabajando con los Latimer, y, y bueno, esto es como convertir los Latimers a diagramas de Frost, que son otras maneras de expresar como la misma información, pero que puede servir, puede ser más útil visualmente, tal vez, para darnos cuenta de algunas cosas, ¿sí? Entonces, primero solo voy a leer lo que dice acá. Diagramas de Frost. Además del uso de diagramas de Latimer y Purbakes, que no sé si ya vimos, ya vieron, en la teórica tal vez, pero en problemas no vi ninguno, es muy común para Vieron. los... ¿Vieron? Ok. Es muy común para los químicos inorgánicos analizar las características de reactividad de los diferentes elementos empleando diagramas de Frost. Estos diagramas son una manera muy útil de reunir de manera sistemática la información redox de un sistema y se construyen siguiendo los pasos que se enumeran a continuación. Los pasos son: 1. Utilizando un diagrama de Latimer del sistema de interés, asignar los estados de oxidación a todas las especies. Y esos estados de oxidación, para los diagramas de Frost, los vamos a representar con la letra N mayúscula. ¿Sí? N mayúscula es estado de oxidación, y además mantiene el signo, ¿sí? Es decir, importa si es más 3 o menos 3, ese menos está incluido en el N grande, que es el estado de oxidación. Paso número 2. Calcular los potenciales de reducción que vinculan a las diferentes especies que haya en ese diagrama de Latimer, por ejemplo, con la correspondiente al estado de oxidación 0, ¿sí? Y acá lo que dice es, esto es, el S-erito, que es el potencial de reducción, siempre todos los potenciales van a seguir siendo de reducción, no se mareen con eso, son de reducción siempre, eso no cambia, ¿sí? Pero lo que dice acá es que esos potenciales que tenemos que calcular son el potencial de reducción de la especie con el estado de oxidación N a la especie con estado de oxidación 0 para N mayor a 0, o sea, la reducción, o el potencial de reducción para la cupla de estado de oxidación 0 a N, si N es menor a 0, ¿sí? O sea, también la reducción, eso está diciendo. No se confunda mucho con eso, ¿sí? Lo vamos a ir viendo igual con los ejemplos y lo que vayamos armando juntos. A estos potenciales nos vamos a referir de manera genérica como S-erito. Después tenemos que calcular el valor de N, que lo habíamos escrito antes, por S-erito para todas las especies, y graficarlos versus N grande, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo a pasos, solamente les quería dar primero el panorama. Ahora rápidamente les voy a mostrar un ejemplo muy simple con el cobre, por ejemplo, para que les quede claro antes de mandarlos a ustedes a laburar, porque esto es un taller, así que esa es la idea. Me está pareciendo como que Alan Saldaña quiere entrar varias veces y le estoy dando a entrar, pero como que vuelve a aparecer, no sé si Sí, está teniendo ya algún está, ya lo problema. admití. Ok. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos este diagrama de Latimer del cobre en medio acuoso, muy simple, ¿sí? Tenemos cobre 0, cobre más, cobre 2 más. Acá dice que el primer paso es asignar los estados de oxidación a todas las especies. Acá en el Latimer ya aparecen. Ven, acá arriba tenemos 0, más 1 y más 2. No hay nada raro. No, está todo bien. Yo, por si tenías un problema, Alan, de que me saltaba todo el tiempo, tal vez no podías entrar por un error. Pero listo, no pasa nada. Bien. Y fíjense que, bueno, en el paso 2 tenemos que calcular los potenciales de reducción que vinculan a las especies con la especie de esta oxidación 0, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos cobre más 1 y cobre más 2, así que tenemos que ver justamente los potenciales de reducción de esas dos reducciones, ¿sí? Por un lado la reducción de cobre más 1 a 0, que fíjense que, a cobre 0, perdón, que en el Latimer acá tenemos ese potencial, ¿sí? Es directamente el que une el cobre más 1 con el cobre 0, no hay nada raro. Y también tenemos el potencial que vincula el cobre 2 más con el cobre 0, ¿sí? Que es este potencial, ¿sí? El que pasa por abajo, que vincula directamente a cobre 2 más con cobre 0, ¿sí? Fíjense que también podría pasar que el diagrama de Latimer viniera así, sin ese potencial explicitado ahí,
Pero ustedes, sabiendo estos dos potenciales, tienen que ser capaces de poder calcular el potencial que vincula directamente al cobre 2+, en este caso, con el cobre 0. Siempre tiene que ser vinculado a la especie con estado de oxidación 0. Bueno, fíjense que en este caso, bueno, esto nada, lo que ya les dije antes, que más allá de que estén menos o más oxidadas las especies que aparezcan en el Latimer, siempre los refiero a la especie de estado de oxidación 0, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es calcular N por E, ¿sí? Yo acá tengo mis tres especies, que son cobre 0, cobre más y cobre 2+, donde N, que es el estado de oxidación, es 0, más 1 y más 2, y los eseritos son los que pusimos recién en las reacciones, que son justamente este y este, que vinculan ambas especies con el cobre 0, y hago N por E, ¿sí? Esto por esto. ¿Sí? Y ahora grafico finalmente N por E, calculado acá en esta columnita, versus N, el número de oxidación, ¿sí? Acá me quedó medio rara la escala con coma, pero bueno, no le den bola a eso. ¿Se entendió? ¿Nada, alguna duda con esto? Era como una introducción muy rápida para que tengan alguna idea. Fíjense que en este caso, todas las reacciones que analizamos eran reducción a cobre metálico, porque las otras especies que había estaban todas más oxidadas que el cobre metálico, pero ese no tiene por qué ser el caso, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Porque ahora ya viene la parte de que ustedes ponen manos a la obra. Bueno. Ahora sí. La primera actividad que les vamos a proponer es dividirlos en dos grupos para que armen un grupo el diagrama de Frost de medio ácido del oxígeno, ¿sí? Y otro grupo el diagrama de Frost de medio básico del oxígeno, ¿sí? La idea es ahora dejarles unos minutos, no sé cuánto tiempo les dejamos, ¿qué opinan? 15 minutos, por ahí. 15 minutos. 10, 15 minutos. Sí, quizás un poco más, porque hay que tener en cuenta que el diagrama de Frost después, una vez que tienen hechos los cálculos, tienen que hacer el gráfico. Claro, Sí. uy, no. Claro, sí, sí, sí. Sí. Dale, si no dejemos 15 y de última les preguntamos, y si no... Correcto. Bueno, ahora tengo que ver cómo hacerlo, o si solo lo puede hacer el host. Otra vez. No, lo estoy haciendo yo, lo estoy haciendo desde hace como 10 minutos, o sea, mientras vos hablás, yo estoy tratando de hacer esto. Bueno, bien, Creo que eso es coordinación. ya entendí cómo se hace, pero me van a tener que dar un toque a que termine de armar los grupos. Más bien. Ustedes mientras, no sé, entreténganlos con algo, hagan malabares, no sé. Yo acá me pongo a tocar. Les tengo un entretenimiento acá. La N que ustedes tienen que poner, ¿sí? Es el estado de oxidación. Si el estado de oxidación es negativo, la N va a ser negativa. Si el estado de oxidación es positivo, va a ser positiva. Y los potenciales, siempre pongan el potencial de reducción. No importa si la cupla que están viendo se está oxidando, se está reduciendo, no importa. Ustedes tienen dos especies, vean el potencial que hay entre esas dos especies de reducción y lo multiplican por el N y ya está. Como que la gracia de tomar la convención de tomar todos potenciales de reducción y bla, 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 es que, digamos, no hay ambigüedad, hay que hacerlo de esta manera. Por lo menos eso es cuando yo aprendí a hacer Frost, eso era lo que más me confundía. Tipo, uy, ¿cómo hago esta parte? Y al final, Ok, lo tenemos. Vamos a hacer que el grupo de Alan hace medio ácido y el grupo de David hace medio básico. ¿Está bien? Listo. Cualquier cosa nos pueden consultar. Nos pueden llamar cualquier cosa. Bueno, perfecto. Los mando a los grupos.